con la llegada del calor, la lluvia, la humedad, es el tema del dengue. Va a haber carpas en algunos sectores, carpas sanitarias especiales en el día de hoy, esperando que haya un brote o viendo, calculando qué puede llegar a pasar. Y lo tenemos al doctor Hugo Pizzi, que desde ya una eminencia para nosotros poder charlar con él. Es un verdadero gusto y placer. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Chelo Meloni lo saluda. Aquí estamos con Germán Negro y con Ernestina Marci. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Chelo? El gusto de verte, el agradecimiento a la producción que me dio la misma ropa, me vistió igual que vos para poder salir en este baño. Y... Lo que pasa es que el canje llegaba hasta acá, doctor. O sea, era lo mismo para usted y para mí porque estamos en una cuestión casi estacional. Pero bastante bien. No, bastante bien. No, ni hablar, bastante bien. Bueno, doctor, en estas cuestiones estacionales que tenemos justamente, cuénteme, ¿cómo venimos con el tema dengue? Porque siento que hay mucha más preocupación oficial que concientización pública de lo que puede llegar a estar pasando con el tema dengue. ¿Puede ser? Sí, me gustaría a ustedes que siempre les gustaron las estadísticas hacerle un diagnóstico de situación de América. Ajá. América hoy ha aumentado en el año 2024 un 175% los casos de dengue. El primer país más contaminado, y fíjate qué paradoja, ¿no? Que ahora todos van a Brasil. El país más contaminado es Brasil con 10.800.000 casos, 6.000 muertos. Ahora, Chelo, la segunda es Argentina, cosa inédita, jamás, porque siempre estaba México, siempre estaba Colombia. Segundo, Argentina con 594.000. Tercero, recién viene México con 520.000. Después viene Colombia y después viene Paraguay. O sea que fíjate qué cosa tan curiosa que un país que está en la parte sur del continente, que tenía un clima continental y marítimo, se tropicalizó y hoy es la segunda en América. Ahora, y también lo que llama la atención es la cantidad de población, ¿no? Pues nosotros tenemos 40 y pico millones de habitantes, pero estamos enfrentándonos, o sea, los números, estamos con mayores números que una población como la de México, que es muchísimo más elevada que la nuestra, a nivel cantidad. Absolutamente. Y nosotros tenemos más casos. O sea, absolutamente. Por eso yo, sabiendo de que tanto a vos como a Germán le gustan tanto las estadísticas, digo, hay que decirlo, porque ya se está publicando prácticamente en todos los portales del mundo. Es muy curioso lo que sucede. Doctor, y a partir de esta estadística, lo que usted plantea respecto de Brasil, quiere decir que también debemos preocuparnos, ¿no?, por el regreso de esos, se cree, algunos millones de personas que van a ir a visitar el país vecino este verano. Yo creo, Germán, que la persona que va a Brasil y no es sobria, moderada en cuanto a los cuidados y demás, puede tener un disgusto, porque no te olvides que ellos mismos en el boletín epidemiológico te dicen Espíritu Santo, Estado de San Pablo, Estado de Río de Janeiro, Estado de Bahía, circula la fiebre amarilla, por ejemplo. Y después te dicen, tenemos 10.200.000 casos de dengue. Te lo están diciendo, si vos no sos una persona cuidadosa. Por eso nosotros estamos desde la universidad dando tantos consejos, porque realmente si te prestan atención a los consejos, es probable que no les pase nada. Ahora, si de pronto son audaces y se largan a la aventura, evidentemente algún disgusto va a haber. ¿El consejo principal es la utilización de repelentes, doctor? En general nosotros siempre les decimos que cuando uno va a un país donde la incidencia de los rayos solares es notoriamente diferente a la nuestra y donde hay muchos desafíos de enfermedades tropicales, primero en su piel tiene que poner el protector solar, claro, y después tiene que poner el repelente. Pero atención, acá viene una cuestión muy interesante. Hay que fijarse qué te dice el fabricante. Si el fabricante te dice esto protege 4 horas, en la hora 5, Chelo, Germán, te pican. Claro. Si el fabricante te dice 6, te aseguro, lo hemos probado en la cátedra, en el Centro de Estudios Tropicales. Si te dice 6, a la hora 7 te pican. Entonces vos tenés que ser como son las señoritas, las señoras cautelosas, que se ponen y reponen el protector solar con horarios. Entonces acá tenés que hacer eso. Y después una cosa fundamental. ¿Tiene usted puesta en alguna etapa de su vida la vacuna antifiebre amarilla? Si la tenés puesta una sola vez en la vida es suficiente. Sí.
No hay que poner... Doctor, estoy pensando en el tema de lo que está hablando usted del repelente, que hay que pensarlo como un antibiótico. O sea, casi con el mismo sentido, ¿no? Viste que el antibiótico tenés cada 8 horas, cada 6, cada 12, cada 24. Pensarlo así, en horario. Sí, hay que ser respetuoso con los horarios. Yo siempre en clase les doy un ejemplo de una gerenta de una fábrica fantástica que tiene sucursales en todo el mundo. Era una mujer meticulosa con su niño que iba a la pileta y le erró en 1 hora, Germán, nada más, la reposición del repelente, y fue suficiente para que los mosquitos lo picaran. O sea, hay que ser cauteloso con eso porque uno sabe que va a un país tropical que está lleno de patologías, ¿no? Inclusive fíjate vos que nosotros, en el Centro de Enfermedades Tropicales y ahí las enfermedades del viajero, les decimos, miren los carteles cuando se vaya a bañar, porque no sé si recordás que nosotros en este mismo canal dimos recomendaciones de playas que estaban poluidas hace 2 años, 3 años, yo no me acuerdo de eso, pero, o sea, tenés que fijarte en todo, si las banderas te dicen que te podés meter por las olas, si podés fijarte si está playa poluida o no está playa poluida, o sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno sale de su casa, cuando uno sale de su país, ¿no? Me preocupa y esto es una cuestión muy personal, doctor. Me preocupa porque las campañas habitualmente contra vacunas, o sea, las campañas para la vacunación de la gente, sobre todo sobre el tema de dengue, siempre fueron muy fuertes de años anteriores. Este año, por decisión de los diferentes gobiernos, no hay gran cantidad de dosis y solamente se vacuna a determinado personal. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, se vacuna al personal médico, se vacuna ahora, creo que le han dado la orden a personal de seguridad, bomberos y servicio penitenciario. Pero para la mayoría de la gente no hay. De hecho, venimos diciendo acá que nosotros estamos buscando, ya hace tiempo, pagar por la vacuna y la vacuna no está. Y la vacuna no aparece en la farmacia. Has hecho una muy buena descripción. Son 2 fotografías que están en Córdoba y te puedo asegurar que Córdoba es la más criteriosa de todas las jurisdicciones en cuanto a vacunación. Fotografía número 1. La gente que es llamada para vacunarse gratuitamente no va. Va un porcentaje, por ejemplo, no personal de salud supera el 50%, pero los otros grupos de 15 a 20, 20 a 25, va un 12, un 15, a tal punto de que van subiendo los grupos etarios. El caso, yo recuerdo, de La Rioja, empezó con de 15 a 20, fue el 8%, subieron de 20 a 25, fue el 12% y así sucesivamente. Por eso ahora que sobran esas vacunas compradas, entonces se va al personal de seguridad, bomberos, policías y demás. Ahora, la otra foto es la gente que vos muy bien describiste, el que quiere pagar la vacuna porque está preocupado o porque ya tuvo la primera dosis y quiere la segunda. Bueno, se anota en las farmacias porque no hay, o sea, hay mucha demanda y poca producción. Por eso te voy a dar una primicia. En Brasil, en el Instituto Butantan de San Pablo, que es el instituto creado en el 1900 y que siempre hizo la provisión de vacunas para todo el gigante brasileño, se está terminando ya, está en las últimas etapas, una vacuna contra el dengue con asesoramiento norteamericano, muy seria, muy buena vacuna, que es una sola dosis que va a solucionar logísticamente todo porque es muy engorroso poner 2 dosis y citar a los 3 meses, y va a costar una sexta, una séptima parte de lo que cuesta esto. O sea, estamos muy ilusionados y no vemos la hora que salga esto, pero ya está. Yo te diría que febrero o marzo la tenemos ya prácticamente. ¿Ya tienen las pruebas correspondientes realizadas? Todo, ya terminaron, inclusive se acabó en estos días con los voluntarios, o sea que ahora ya con el visto bueno de la autoridad sanitaria ya empieza la producción en grande, pero eso va a ser una gran solución, porque hasta ahora esto nos ha traído muchos problemas. O sea, ahora, ¿cuánto hay de faltante de producción y cuánto hay de falta de decisión política? No hablo de cuestiones provinciales, sino también a cuestiones... Porque, a ver, seamos claros en esto. Digamos, las negociaciones de los, con los laboratorios internacionales las tiene que hacer el país, no la tiene que hacer la provincia. Digamos, entonces,
¿cuánto hay de decisión política de salir a comprar esta vacuna y salir a adquirir esta vacuna y cuánto no? Perdón, o sea, lejos estoy de una cuestión política e ideológica. Quiero saber una cuestión pura y exclusivamente ejecutiva. Che, ¿son conscientes desde el Ministerio de Salud de la Nación lo importante que es esto o no? Bueno, te cuento porque he estado ahí como asesor en distintas jurisdicciones. En primer lugar, había indiferencia. Estoy hablando de Nación, estoy hablando de muchas jurisdicciones. Córdoba creo que se comportó muy bien. Ahí intervino el gobernador personalmente, te lo puedo asegurar, inclusive a mí me citó varias veces, se charló seriamente sobre el tema. ¿Dónde estaba el problema? El problema era que todos estaban como mirando para otro lado y el peso de los acontecimientos, Chelo, hizo que de pronto dijeron, che, acá tenemos que comprar. Pero cuando salieron a comprar, la producción no era suficiente. Entonces, hoy hay mucha demanda y poca producción. O sea, los 5 continentes están comprando porque el mundo está contaminado con esta enfermedad. Y es una enfermedad terrible. Entonces vos vas a tener muchos actores. El actor número 1 más preocupado hoy es el que ya tuvo dengue, que quiere protegerse. ¿Por qué? Porque el que tuvo dengue está mucho más frágil que el que no lo tuvo. Porque si las dudas viene otro serotipo, le pone el mosquito otro serotipo distinto, hace un cuadro más grave que el primero. Entonces, ese es el que está haciendo mucha presión en las farmacias, diríamos en los distintos ministerios y demás. Y después está el otro grupo que yo insisto que algún día vamos a tener que todos, ustedes, nosotros, estudiar la indiferencia, la indolencia de la gente, porque que te llamen a tu casa, que te insistan 2 o 3 veces, que te digan, usted tiene la vacuna gratis, venga a vacunarse. Y esa manera de ni siquiera contestar, a mí me parece que es realmente, está hablando de los 12 millones de personas que hay en el país que no estudian, que no trabajan, que inclusive nos dieron tantos problemas en plena epidemia de COVID. O sea, vamos a tener que tomar otras medidas en vez de ese grupo de gente es tremendamente malicioso para la sociedad. No, y aparte, discúlpeme, y esto ya es una interpretación y es una opinión, ¿no?, la que yo estoy dando. Digamos, ese grupo de personas de la que usted se está refiriendo es la misma persona, es un grupo de personas que está poniendo en tela de juicio el accionar por parte de personas como usted en momentos de la pandemia. En donde nosotros salíamos a decir, che, mirá, esto es preocupante, había números preocupantes, la pandemia fue muy fuerte y causó estragos en la población de adultos mayores, causó estragos, en ese momento fue muy preocupante. Y en ese momento fue esa población, la de que habla el doctor, la que ninguneaba la vacuna, la que ninguneaba los controles, la que ninguneaba ¿cómo se llaman? Los testeos. A personas como a usted, doctor, lo han ninguneado de una manera terrible. La fiesta clandestina, ¿te acordás que salía ¿Sí? a desactivar fiesta clandestina? 200 personas, 1000 personas reunidas en plena. Trajimos un tema que me parece interesante para consultarle a usted, que empezó a hablar de estadísticas. Se ha generado como un boca a boca, doctor, en donde muchos dicen, no me vacuno contra el dengue, no vaya a ser cosa que tenga los mismos problemas colaterales o secundarios que ha traído la vacuna del COVID. ¿Realmente hay una estadística certera y cierta de que las vacunas del COVID trajeron muchos efectos secundarios? Bueno, mire, yo les voy a dar datos. Por ejemplo, la vacuna AstraZeneca, la vacuna inglesa, sí, se colocaron 3.500 millones de dosis en los 5 continentes. Repito porque muchas veces se escapan los números. 3.500 millones de dosis en los 5 continentes. De los reclamos judiciales del bufete londinense, que fue el que hizo sacar las vacunas de circulación de inglesa, fueron 51 personas. Hay casos, no hay ninguna duda, esa vacuna tuvo algún problema con coágulos, con trombos, sí, pero han sido ínfimos. Entonces yo siempre tengo que explicar en clase a los futuros médicos y a los médicos en la reunión que de pronto uno tiene que analizar lo que es el costo-beneficio. Y el costo-beneficio está dado
en infinidad de cosas. Hemos tenido 131.500 óbitos. Nunca la historia argentina registra eso. Pero atención con esto que está saliendo ahora, que no fue en el momento. Hay estudios multicéntricos que han hecho una evaluación de lo que ha sido la epidemia de COVID en general. Y presten atención a lo que voy a decir. Los seres humanos hemos perdido 1 año y 8 meses de expectativa de vida por esa epidemia. O sea, repito, estudios multicéntricos de investigadores de primer nivel, donde hay argentinos, donde hay norteamericanos, o sea, neozelandeses. Hemos perdido 1 año y 8 meses de expectativa de vida. Y después otra cosa, no fueron 7 millones como están registrados directo por COVID, fueron 14 millones los muertos en el mundo. Porque ha habido enfermedades conexas y, por ejemplo, fragilidades orgánicas que ante el COVID directamente cortaban la vida de esa persona. O sea, esto ha sido terrible para nosotros y las vacunas nos han salvado. Ahora, yo quisiera que algún día, porque nunca nadie lo explicó todavía fehacientemente, nos digan por qué, habiendo tenido nosotros la vacuna Pfizer, habiendo puesto 2.000 voluntarios en el Hospital Militar Central Luis María Campos en Buenos Aires, cuando uno pone voluntarios en una investigación es prioritario y está primero en la lista para tener las vacunas. Resulta ser de que empezaron con tonterías, que había que darle las cataratas, no sé qué cosas, que son todas mentiras, eso les puedo asegurar, que no hay nada de cierto en eso, y la cuestión que la perdimos. Entonces, al perder eso, evidentemente tuvimos que acudir, o acudieron, mejor dicho, a otro tipo de vacunas, pero la calidad de esas no solo que demostraron que han sido perfectas en su accionar, sino que la que las delineó Katalin Karikó, la húngara que vivió en la pobreza en Budapest, y que nunca nadie le quema para el cáncer, con muy buenos resultados, esa húngara ganó el premio Nobel. O sea, tuvimos en nuestras manos toda la solución. Y fíjense ustedes en lo que terminó, ¿no? Bueno, justamente hablando del tema de cáncer, estuvimos hablando con Germán, Sí, que surgieron un par de datos, pero me parece que no están del todo estudiados. Por eso lo queríamos consultar, pero entendemos que todavía no hay referencias ciertas. Que el laboratorio Galameya, el que usted conoce muy bien, está por sacar una vacuna contra el cáncer y mucha gente leyendo la primera noticia o el primer título se alegra o se predispone o dice, che, qué bueno, pero todavía esto no está muy claro, ¿no? Miren, el esquema que dejó la húngara esta que ganó el premio Nobel, siempre es importante que la gente lo sepa, 35 años tocó timbre en distintos centros de investigación. El día que la contrataron en Pensilvania, al poco tiempo le dieron de baja. O sea, y miren ustedes lo que logró. Ese mismo esquema era no para vacuna, era un esquema para cáncer. O sea, el cáncer de cuello de útero se ha adelantado muchísimo con ese mismo esquema. Y los rusos y los ingleses, con distintos esquemas, están logrando cosas muy interesantes con el cáncer de pulmón. Pero muy interesantes, pero todavía está en lo que es, diríamos, la parte de prueba, pero hay unos resultados que son tan halagüeños, que de pronto, para darles una idea, o sea, antes en determinado tipo de cáncer de pulmón, vos tenías que preparar a los parientes porque no había solución. En cambio ahora, con esto, la esperanza renace a tal punto de que hay muchos de ellos que lo han superado, pero todavía no lo van a dar como algo que se puede estar utilizando, pero tanto en Inglaterra y tanto en el Gamaleya de Rusia, los resultados son muy alentadores, pero muy alentadores. Ahora, yo les aseguro que lo que hizo la húngara va a cambiar la medicina. Y también quiero decirles algo muy importante. Cada vez que el ser humano tiene una guerra o tiene una epidemia de las características estas que hemos tenido, la medicina avanza de una manera asombrosa, muchachos. Asombrosa, es algo increíble. Lo que antes lo lograba en 30 años, lo logra a lo mejor en 1 año y medio. Es maravilloso. Claro. Doctor, como siempre, un gusto, un placer y para nosotros un privilegio poder hablar con usted.
Bueno, Chelo, ya mando a devolver la ropa, ¿eh? Hasta Sí, pronto. por favor, Adiós. porque tenemos que devolverla porque tienen que otra fiesta después, doctor. Bueno. Hasta luego. El doctor Hugo Pizzi con nosotros hablando y contando y planteando un poco este tema y haciendo toda una... Me gusta porque con el doctor puedes hacer todo un pantallazo de diferentes cosas, ¿no? En donde hablar de política sanitaria con el doctor, que es sumamente interesante. Muy, muy interesante. Hacemos el deporte con nuestro compañero Juan Pablo Fratini. Juanpa, querido, a ver, dale. ¿Qué tal, Chelo? Bueno, estuvimos consultando respecto al tema de Belgrano y una fuente oficial, un dirigente amigo nos dijo: no sean impacientes, todavía no hay nada confirmado, todavía no hay día estipulado para la presentación del técnico, ni como tampoco